Bueno, vamos a empezar a hablar de sanidad interior. Una de las cosas más complicadas que existe en el mundo, lo más complicado, lo más difícil, es un ser humano. ¿Has oído lo que acabo de decir? A ver, ¿qué he dicho? Lo más difícil, lo más complicado que hay en el mundo es un ser humano. Y yo tengo la honra de trabajar con seres humanos. Otros trabajan con mercancías, ¿verdad? Trabajan con productos, pero yo trabajo o le sirvo al Señor sirviendo a las personas o trabajando con personas. Y para mí una persona tiene un valor incalculable, tiene ni más ni menos que el valor de la sangre de Cristo. Jesús murió por las personas. Y una persona no es una mercancía, pero sí que es muy difícil una persona. Por una persona, cuando crees que va para acá, va para allá, ¿no? Y cuando crees que va bien, de repente el que parecía gavilán te sale gorrión, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Porque la vida humana, desde que nace, yo tengo esta imagen, ¿no? A ver si logro expresarte. Desde que nace un bebé, es como intentar, o sea, una vez en un sueño el Señor me lo expresó así, ¿no? Para que yo entendiera en mi pastoral cómo poder ayudar a las personas, ¿no? Pero un niño desde que nace es como intentar atravesar vestido de blanco un campo lleno de barro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, tú imagínate tener que cruzar un campo lleno de barro vestido de blanco y no mancharte. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque desde que nacemos, el sistema de este mundo caído, el enemigo, intenta de alguna manera manchar nuestra vida, herir nuestra vida, herir desde el nacimiento, desde incluso el vientre de nuestra madre. ¿Tú sabes que un bebé puede sentir el rechazo de una madre? Simplemente porque la madre no quería tenerlo, se quedó embarazada sin querer. Puede sentir el rechazo incluso siendo niño, diciendo que quería una niña desde el vientre de su madre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, desde incluso antes de nacer. Porque cada vida que Dios permite que nazca, Él la diseña con un propósito. Él tiene un propósito para cada vida que nace en este planeta. Pero hay un sistema, está el enemigo, que va a intentar por todos los medios destruir esa vida, marcar esa vida desde su niñez. Por eso no tengo que hablaros, ¿verdad?, de lo importante que es proteger a nuestros menores desde que nacen, incluso desde antes de nacer. Los que vayáis a ser papá, o estáis ya pensando en ser papás, tenéis que empezar a hablarle al niño desde el vientre, o a la niña desde el vientre de su madre. Y no es ninguna broma esto que estoy diciendo. Entonces, la sanidad interior. Necesitamos todos y cada uno de los que estamos aquí, necesitamos sanidad interior porque todos nos hemos manchado. A todos nos han herido desde que nacimos. Entonces yo quiero que entendamos qué es la sanidad interior, para qué sirve la sanidad interior y en qué se fundamenta la sanidad interior. La definición de sanidad interior es la siguiente: es la obra del Espíritu Santo sanando, limpiando y liberando de las heridas emocionales y espirituales que impiden vivir y experimentar el total y absoluto señorío de Cristo en la vida. Muchas veces no entiendes por qué una persona que ha recibido al Señor Jesús, que tiene al Señor Jesús como su Señor y Salvador, sigue arrastrando esas cosas que le impiden crecer en Cristo, que le impiden vivir bajo el señorío de Cristo, que su vida es como una montaña rusa, llena y llevada por las emociones constantemente, ¿no? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, hay dos acciones que tenemos que tener en cuenta. La primera acción es la salvación. La salvación no depende de ti ni depende de mí, depende de Cristo Jesús. Es su obra en la cruz del Calvario. La salvación es inmediata y no es por obras, es por fe. O sea, ¿cómo soy salvo? Poniendo mi fe en Jesucristo, confesándole como mi Señor y Salvador, y la salvación viene a mi vida. Pero hay otra acción que es la santificación.
Entonces la santificación no es inmediata, la santificación es un proceso. Es el proceso por el cual Cristo se perfecciona en nosotros, va perfeccionándose en nosotros. Entonces la sanidad interior es uno de los puntos claves dentro de la santificación. La sanidad interior es importantísima y es uno de los puntos que Dios desea y anhela para nosotros. Además, por supuesto, de que alcancemos madurez, de que vivamos en el Espíritu, de tener el carácter de Cristo, de que reine Él en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos libres totalmente y que podamos tener sanidad interior. Imagina que alguien compra una casa. Compra una casa enorme, bonita, hermosa, pero resulta que no tiene la llave de 5 habitaciones de esa casa. ¿A ti te gustaría comprar una casa donde no pudieras entrar a 5 habitaciones? Que no, te venden una casa donde, no sé, una casa de esas de campo grande con 10 habitaciones y no puedes entrar a 5 habitaciones. Estás en la casa pero no te sientes a gusto, ¿verdad? No te sientes que eres el dueño absoluto de esa casa porque tienes restringido el acceso a 5 habitaciones. La palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses capítulo 1 y verso 6. O sea, el propósito de Dios es no dejar nada incompleto en nosotros, sus hijos. Esto es que Dios quiere perfeccionar nuestras vidas mediante la sanidad. Y uno de los errores que por lo general cometemos es pensar que cuando se tiene un encuentro con Jesucristo, todo, entre comillas, en la vida, queda absolutamente en orden. Sin embargo, pronto, enseguida, nos damos cuenta, y eso me pasa, ¿no?, con la gente que se convierte nueva, que piensa que todo el mundo, que todo va a ser extraordinario, que todo va a estar libre de todo porque ha aceptado al Señor Jesús en su corazón. Pero empieza ese proceso de santificación y enseguida se dan cuenta de que no es así, de que siguen habiendo complejos en nuestra vida, de que siguen habiendo actitudes, de que siguen habiendo hábitos nocivos, de que siguen habiendo en nuestra vida recuerdos dolorosos, ¿verdad? Y que siguen ahí, que no desaparecen automáticamente. Y esos recuerdos dolorosos, esos hábitos nocivos, esas actitudes, esos complejos impiden que nosotros tengamos una relación plena y total con Jesús. Como decía, vamos a darnos cuenta de que hay algo que no nos deja tener una vida en abundancia. Entonces, por eso hoy me gustaría que pudiéramos identificar todo eso que impide esa plenitud. ¿Te trajiste libreta y bolígrafo? ¿Qué es lo que está impidiendo que vivamos en victoria? Es necesario entregar esa carga a Dios para que Él pueda completar, para que Él pueda perfeccionar su propósito cada día. La mayoría de las personas no identifican qué es lo que les frena en su vida. Por eso están siempre así y no crecen espiritualmente. Pero si tú y yo nos exponemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a identificar todo eso. La sanidad interior se fundamenta en el ministerio que Jesús realizó. Lucas 4, 18 y 19, mira lo que dice. El Espíritu del Señor, este es el ministerio de Jesús. Mira, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19 revela las características del ministerio de Jesús. El objetivo principal, escucha esto, de la sanidad interior es que la persona, tú y yo, experimentemos el señorío pleno de Cristo en nuestra vida. Entonces, la sanidad interior es también una preparación para la venida de Jesús. ¿Cuántos sabéis que Jesús va a volver? Entonces, la sanidad interior es decisiva para las cosas que han de suceder. Como iglesia, y tú y yo somos parte de la iglesia, estamos llamados a prepararnos para el día en el que Jesús vendrá a buscarnos, a buscar a los suyos. Una iglesia, dice, sin mancha, sin arruga, una iglesia libre de pecado, a la que Él haya sanado de todas y cada una de sus heridas. Dice Efesios 5:27,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Apocalipsis 19, 7, versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Ahora, dicho esto, me gustaría que identificáramos, y hoy vamos a ver la primera, 4 puertas. ¿Sabes lo que es una puerta? 4 puertas. Una puerta es un derecho dado a nuestro enemigo y a la naturaleza caída que nos lleva a no tener una victoria total en nuestro diario vivir cristiano y que impide que la plenitud en Dios se manifieste en nosotros. Dice Hebreos 12:1 que corremos la carrera de la fe y que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, mientras que nosotros andemos en este mundo, van a convivir en nosotros 2 naturalezas. La naturaleza carnal, la que Pablo llama la carnal, y la naturaleza espiritual, que es Cristo en nosotros. A través del nuevo nacimiento tenemos la naturaleza de Dios en nuestro espíritu. Entonces, vamos a estar continuamente, mientras que estemos en este mundo, en guerra con el yo o la carne y también contra Satanás, nuestro enemigo. Pero dice Hebreos, que debemos despojarnos de todo peso y cada día seguir la carrera hasta que lleguemos a su presencia. Hemos leído ahí en Hebreos 12:1. Debemos despojarnos de todo peso y cada día seguir la carrera hasta que podamos llegar a su presencia. Entonces, seguir madurando hasta llegar a la medida, dice, del varón perfecto, que es Jesucristo. Si no cerramos estas puertas, escucha bien, no vamos a poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Quizás seamos salvos, pero no vamos a poder cumplir el propósito. Vamos a vivir una vida mediocre, una vida en la esclavitud, sin vivir la plenitud en Cristo ni la libertad. Entonces, el propósito no se va a cumplir a cabalidad, completamente, perfectamente, si no identificamos esas puertas que están abiertas en nuestra vida. Y debemos cerrar esas puertas para que el pasado, para que el enemigo, para que nuestra carne no tengan autoridad en nuestro día a día. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, son palabras de Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él, ¿qué dice? Nada tiene en mí. Cada puerta que tenemos abierta en nuestra vida es una zarpa, una mano de Satanás en nuestra vida, una habitación que está bajo su señorío. ¿Entiendes lo que digo? Pero me encanta lo que dice Jesús, porque dice Jesús que el príncipe de este mundo viene, pero él nada. ¿Cuánto tiene? Nada en mí. Y eso es lo que hace la sanidad interior. La sanidad interior cierra esas puertas para que el enemigo no tenga nada en ti. Amén. Amén. Y quiero que hagas un recuadro en tu cuaderno, si lo has traído, con estas 4 filas. Mira. Herencias o maldiciones, heridas, traumas, pecado practicado, ocultismo, brujería, espiritismo. Hoy vamos a hablar y vamos a terminar hablando de herencias o maldiciones. Semana que viene vamos a seguir con otras cosas. Pero la primera puerta que quiero que veamos son las herencias. ¿Qué pasa? O maldiciones. Si es que, ¿dónde vas, León? Espérate, hombre. Vamos a hacer el cuadro, venga, vamos a hacer el cuadro. Venga, están todos aquí con... ¿Habéis traído regla de cartabón? No. Luego os lo puedo pasar, ¿eh? Ahí también lo tenéis. Luego os lo puedo pasar. Pero sí que es bueno que yo creo que no hace falta que haga el cuadrado, pero sí puede apuntar herencias, maldiciones, ¿no? Venga, traumas, heridas, pecado practicado, ocultismo, brujería, espiritismo. Hoy vamos a ver la primera puerta. La primera puerta son las heridas o maldiciones. Ahora sí, Kenneth. Yo creo que le ha dado tiempo ya. Esta puerta da paso a una habitación con trastos viejos que ocupan espacio y no dan lugar a la herencia de Cristo. ¿Qué es? Bueno, ¿qué son las herencias o maldiciones? Es la transmisión
de determinados caracteres o formas de ser de padres a hijos, en general es así, ¿no? De antecesores a descendientes. O sea, es esa transmisión de ese carácter o esa forma de ser de un padre a un hijo. En esta herencia, escucha bien, porque intervienen aspectos biológicos, psicológicos y espirituales. Biológico, son características morfológicas, el temperamento. ¿Sabías que el temperamento se hereda biológicamente? El temperamento, eso que Hipócrates llamó como colérico, flemático. Bueno, ahora ya se resume, en la psicología moderna se resume como introvertido y extrovertido, ¿no? ¿Habéis visto estos que están siempre así recogidos? Y los que son el alma de la fiesta, pues más o menos, ¿no? Eso, el temperamento, el tono afectivo, es algo que heredamos biológicamente de nuestros padres. Luego está el psicológico. El psicológico se da por aprendizaje. Aprendemos y recibimos de nuestros padres conductas, formas de pensar, formas de reaccionar. Si tienes un padre o una madre que ha estado toda la vida a tu lado quejándose, ¿verdad? No, eso yo sé que a vosotros no ha pasado, ¿no? Quejándose y maldiciendo, y su conducta y su forma de pensar. Yo veo cómo se repiten los patrones en los hijos, ¿no? Formas de pensar que son auténticas cadenas, ¿verdad? Y que se van repitiendo, formas de reaccionar. También está, por supuesto, lo espiritual. Herencias espirituales, que vienen también por aprendizaje, pero supera al aprendizaje, ya que abarca algo más que lo psicológico. ¿Por qué? Porque abarca algo que tenemos que tener en cuenta y son las iniquidades. Éxodo 25 y 6 dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas, está hablando de la idolatría, ni las honrarás. Hoy, ¿sabes que algunas veces nos inclinamos? Mira, a veces pensamos que idolatría son imágenes solo, pero idolatría, ¿sabes qué es? Idolatría puede ser una conducta que se repite en tu familia, o una forma de ser, o algo que siempre ha estado en la familia y a lo que te inclines. Porque es que mi padre lo hacía, es que mi madre lo hacía, es que es una costumbre nuestra. Pero si contradice lo que la palabra de Dios dice y es una maldición, tendrás que cortar con ella, ¿no? Entonces dice, no te inclines, ni la honres, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 28, 45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Mira que tienes al lado, ay, ay, ay. O sea, estos dos textos que hemos leído demuestran que las maldiciones van de generación en generación. O sea, que hay una herencia que se va pasando. Génesis 12:3 dice que también la bendición, ¿no? También se transmite de generación a generación. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender también la nueva perspectiva de la gracia en la cruz del Calvario. Porque dice Romanos 8, verso 1, ahora pues, escucha esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, aleluya, tenemos que creer esto. Toda condenación es quitada para los que viven en el Espíritu. Si conocemos estas cosas, vamos a poder vivir en victoria. Ahora, dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y por eso te dije que trajeras libreta, y yo quiero que tú trabajes esto esta semana, lo primero que tienes que hacer es identificar herencias y maldiciones de tus antepasados o de tu familia. Y es importante hacer este trabajo. Por ejemplo, voy a darte una lista, ¿no? Ahí la tienes. Identificar herencias. Una herencia puede ser idolatría, que ata de forma espiritual. Puede ser falta de respeto hacia los padres, deshonra familiar.
Puede ser división familiar, divorcio, rupturas. Todo esto se va. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Todo esto, vamos a coger el móvil. Todo esto son cosas que se van pasando de generación en generación. Por ejemplo, en mi familia, mi abuelo se divorció. Todos sus hijos divorciados. Se repite, son patrones que se van repitiendo. Y si tú no los cortas, se repiten. El feminismo, el matriarcado, el machismo, el egoísmo, el conformismo, la dejadez, la miseria, la holgazanería, o sea, el ser holgazán. Todo eso son cosas que se heredan. Yo ahora estaba, cuando venía para acá, por ejemplo, he pasado por el barrio ese de las casas esas. Digo, ¿cómo pueden vivir así? ¿Me entendéis lo que digo? O sea, tienen oportunidad para salir, para trabajar, para vivir de otra manera. ¿Cómo se conforman a vivir rodeados de basura? ¡Qué desorden! Pasas por ahí, por la casa esa donde están los... Y dices tú, ¿qué es esto? Desorden, desorden. Son herencias familiares. Se acostumbra la gente a vivir rodeado de caca, rodeado de desorden, de basura. ¿Entiendes lo que digo? Yo no podría vivir un segundo ahí. Digo, egoísmo, conformismo, dejadez, miseria, confesión de muerte, confesiones negativas de enfermedad, gente que está confesando constantemente, murmuración, queja, pesimismo, envidia, rencor, amor al dinero, apariencia, orgullo, avaricia, odio, ira, resentimiento, contienda, disputas, discordias, venganza, mentira, engaño. Entonces esos son patrones que se repiten después. Vicio, ludopatía, alcoholismo, drogadicción, pornografía, opresión al débil. Hay familias donde se repite eso, ¿no? La opresión al débil. Desequilibrio mental, depresión, ansiedad, temor, homicidio, muerte, aborto. ¿Qué es el aborto? Un homicidio, ¿o no? Abuso, perversión sexual, ocultismo, dones heredados. ¿Sabes? El otro día hablaba con una chica que me decía, yo sabía leer las cartas Ouija y no sé qué cartas más, dice, y no entendía por qué sabía hacerlo. Y mi gente dice, pero si eso, me decía gente, pero si eso tienes que estudiar un montón de años para saberlo, y lo sabía, ¿por qué? Porque su abuela era bruja. Promesas o pactos hechos al momento del nacimiento con objetos, con prendas, con dinero, objetos, amuletos, con carga espiritual, estampitas, cosas, todas esas cosas, objetos. Amén. Todo eso tenemos que identificarlo. Porque, ¿sabes qué? Son cosas que están ahí, que muchas veces no sabemos y que nos están impidiendo ser libres totalmente. Y, ¿saben? No nos puede usar el Señor. Porque son cosas que, cuando Dios quiere usarnos, son traumas, cosas que hay ahí, que el grifo no está limpio. Entonces ministramos desde nuestro trauma, desde nuestro dolor. Y eso afecta a la gente. Tenemos que identificar también lo mismo, ¿sabes? Escucha bien esto. Tenemos que identificar lo mismo porque esto no solamente en familia, esto va también en etnia, en países, en regiones, culturas. O sea, hay maldiciones étnicas, hay maldiciones nacionales, hay maldiciones territoriales. Ya que, ¿por qué? Porque en una zona quizás durante mucho tiempo se ha permanecido viviendo bajo un yugo de pecado. Por ejemplo, Madián, en la Biblia, Madián se caracterizaba por la pobreza. Madián trae miseria, suciedad, incultura. Una etnia, por ejemplo, que está acostumbrada a cualquier cosa, o a vivir en pobreza, o a vivir así, de esa manera, y hacemos un Dios de esa etnia. Y no somos libres, vamos arrastrando cosas, costumbres, que no tienen sentido. Grecia también, por ejemplo, idolatría al hombre, a la mente, a la razón, a los dioses, idolatría. Países que viven bajo violencia, bajo drogas, etc. España, por ejemplo. España también carga orgullo, religiosidad,
envidia, ahora progresismo. Todo eso son cosas, patrones que se repiten en España. Y tenemos que identificar los pecados que hemos heredado por ser de España, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, por ser payo, por ser gitano, por todo eso. Hola. ¿Alguien me cree lo que digo? Porque no tiene sentido. Nueva criatura soy en Cristo Jesús. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no tenemos que cargar con toda esa basura, hermanos. Amén. Nuestra nacionalidad es la del cielo. Mi etnia es la cristiana. Aleluya. ¿Qué quiere decir que soy cristiana? Que soy de Cristo. Amén. Y me identifico con Él. Ahora hay también maldiciones declaradas. La palabra dicha en voz alta tiene poder. ¿Sabías eso? Hay un estudio que dicen que las palabras no se pierden. O sea, son ondas. O sea, que todo lo que dices no se borra. Se queda ahí. Todo lo que yo estoy diciendo se está quedando. Porque son ondas. Qué fuerte, ¿no? O sea, la palabra dicha en voz alta tiene poder. Y a veces no nos damos cuenta de que cuando hablamos nos atamos. O bien somos nosotros, o bien nos maldicen constantemente. Estás oyendo a alguien que te maldice constantemente. ¿Sabes? El enemigo no oye tus pensamientos. ¿Sabías eso? Satanás, el diablo, no oye tus pensamientos. Dios sí. Dios sí escucha tus pensamientos. Pero el diablo no. ¿Cuándo el diablo sabe lo que estás pensando? Cuando alzas la voz confesando algo malo sobre ti mismo, o sobre tu esposo, o sobre tu hijo, o sobre tu hija, estás haciéndole fácil el trabajo al diablo. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabes? Los cristianos tendremos que hablar poco. Os lo digo en serio. Cada vez hablo menos. Os lo prometo. Mi mujer dice: nene, ¿va a decir algo? No. No, porque lo que voy a decir ahora no va a edificar. Wow. El Señor en el último año y medio me ha tenido así. Es que no tenemos que hablar tanto. Tenemos que hablar lo justo, y cuando hablemos con peso. Con mi hijo igual. Hablar lo que sea para, dice aquí, para la edificación. Las maldiciones emocionales también de una autoridad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay autoridades que alguien está por encima de nosotros que en algún momento de nuestra vida nos han maldecido. Proverbios 12:18 dice: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado esto de tus padres, de un tutor o de un pastor incluso también. Frases descalificadoras, palabras de derrota, malas palabras impuestas por familiares que son autoridad o por líderes espirituales. Santiago 3, versículos 9 y 11 dice: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así, dice Santiago. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Pero es que también, ¿sabes qué? No solamente hay maldiciones de autoridades que nos han maldecido y que nos han atado, que nos han dicho: tú no puedes, tú no vales para nada. ¿Alguna vez has oído eso? Eres tonto, eres idiota, pero ¿tú dónde vas? Flipado. Todas esas cosas que nos han dicho autoridades nos han marcado. ¿Sabes? Yo me he metido en muchos problemas en mi vida por una frase que me dijo mi padre, que ya está hablado y perdonado con él. Pero en un momento de tensión, mi padre me dijo: tú sin mí no eres nadie.
porque él tenía una empresa y yo trabajaba para él. Y él me dijo, tú sin mí no eres nadie. Con 19 años me fui de mi casa. Y todo lo que yo he pasado en mi vida, muchas de las dificultades que pasan en mi vida era por el orgullo de decir, yo sin ti voy a ser. Y me he perdido un montón de años de relación con mi padre. Gracias al Señor todo eso ha sido restaurado, pero nos hemos perdido 15 o 20 años. Que yo lloro. ¿Por qué? Porque esas palabras me hirieron. Porque esas palabras fueron de una autoridad, fueron de mi padre. Entonces tenemos que dar cuidado con lo que decimos. Mira lo que hemos leído ahí en Proverbios. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo. Entonces, no solamente están esas maldiciones de autoridad, de personas que están en autoridad por encima de nosotros, también, ¿sabes lo que hay? Automaldiciones. Proverbios dice que lo que temas te vendrá. Proverbios 10:24. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. A veces hablamos y verbalizamos nuestros miedos, nuestras dudas. Tú puedes tener miedo y tú puedes tener dudas. Y eso las sabes tú y Dios. Pero si las verbalizas, ¿quién lo sabe? Se lo ponemos fácil al enemigo, poniéndole voz a sus mentiras. Declaramos maldición sobre nosotros mismos. Es que no me alcanza el dinero. No, yo ya no puedo hacerlo, eso es demasiado tarde para mí. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. Estoy a punto de caer en una depresión. Bien. Te doy un aplauso. Es que tengo una ansiedad que me muero. Seguro que eso, mira, eso lo hace todo el mundo y le funciona. Seguro que si lo hago yo no me funciona. Mi marido nunca va a cambiar. Mi mujer nunca va a cambiar. Mi situación nunca va a cambiar. Siempre igual. Nunca, siempre, nunca, siempre. Y lo único que hace es castigarte a ti mismo. Tienes que cancelar en el nombre de Jesús el poder de esas palabras y esas creencias que te limitan y que llevas tiempo confesando, hermano. Y yo el primero, todo. Dios, con el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra. Fíjate si tiene poder la palabra. Dice el verbo con mayúscula, la palabra de Dios encarnada, Jesús, es el amor que confesó Jesús en la cruz, lo que a ti y a mí nos redime de todas estas cosas. Y esa debe ser nuestra identidad, la identidad de hijos amados, comprados por su sangre. ¿Qué hay imposible para aquellos que aman a Dios? Amén. Así que deja de automaldecir tu vida. Anota las maldiciones esta semanita que tú mismo has dicho sobre ti. O que algunas personas que han estado en autoridad sobre ti, palabras que te marcaron, anótalas. O automaldiciones que te estás diciendo a ti mismo. Y vamos a hacer un trabajo para sacar eso de tu vida en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ser libres, Josué, de estas herencias y maldiciones? Recuerda algo importante. Ante todas las herencias y maldiciones generacionales, tenemos la decisión en nuestra mano de renunciar a ellas. Si a ti te llama un tío que no conoces de nada, Tamara, y dice, oh, Tamara, yo soy tío tuyo y mira, que se ha muerto un tío tuyo y te ha dejado de herencia 4 millones de euros, 3 casas. Se muere Roy y te deja tu herencia a ti. Dice, mira, la Tamara de Águilas, que es que era más buena empleada. No. Tú tienes la opción de renunciar a la herencia o no. En este caso no sé yo si renunciaría a esto, ¿no? Pero ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, humanamente, en lo natural, cuando un padre deja la herencia a un hijo o un tío lejano, tú tienes la opción de renunciar a esa herencia. ¿Podemos recibir la herencia o no? Podemos renunciar a ella. Y en el ámbito espiritual, en el ámbito psicológico y emocional, también podemos renunciar. Esto es una extraordinaria noticia, ¿no te parece? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, número 1, escúchame, esto es poderoso, escucha esto. Tenemos que circuncidar el corazón y debemos hacer rodar el oprobio. Gilgal. Tenemos que ser libres de esa herencia, como fue Israel libre de la herencia de sus padres en Gilgal. Allí hubo un corte. Mira lo que dice Josué 5, verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué,
hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Mira por qué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. O sea, la generación que salió de Egipto estaba circuncidada. ¿Ok? Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. O sea, que los circuncidados murieron todos en el desierto. Menos Josué y Caleb. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Dile al Señor, dile al que tienes al lado, donde te quiere llevar el Señor, es un lugar hermoso, es la libertad, es un lugar donde fluye leche y miel. Aleluya, amén. Te quiere llevar a la plenitud, te quiere llevar a disfrutar de su presencia, a que seas libre, aleluya, que no arrastres cosas que te oprimen. Dice, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, o sea, a la nueva generación, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Escucha esto. Sigue. Dice, este es el verso clave, el 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Egipto representa el mundo, Egipto representa aquello que nos dañó. Hoy el Señor quiere quitar el oprobio de aquello que nos hizo daño, aquello que vino a mancharnos, aquello que vino a hacernos, a debilitarnos, aquello que vino a alejarnos de Dios, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, que quiere decir rodar el oprobio. Amén. Rodar el oprobio, quitar el oprobio de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso vamos a trabajar en esto esta semana. Sí, y yo estoy dispuesto, como pastor, a que trabajemos en esto. Segunda cosa que debemos, aparte de quitar el oprobio, debemos identificar, aparte de circuncidarnos espiritualmente hablando, no, que ninguno se circuncide de verdad, por favor. Espiritualmente, quitar el oprobio. Debemos identificarnos, segundo, con nuestros antepasados. Tenemos que identificarnos con ellos. O sea, no basta con echarle la culpa, qué malos fueron. No. Reconocer lo que te está dando. Aunque sea parte de tu cultura, aunque sea parte de tu familia, aunque es que esto es que los gitanos siempre hemos hecho esto, es que los payos siempre... No, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera de tu vida! Toda esa bazofia, esa basura, que no sirve para nada y que te tiene atado o atada. ¿Amén? Fuera. Son cosas que no están de acuerdo con el plan de Dios. Fuera. ¿Amén? Segundo, ¿por qué? ¿Sabes? Esos sucesos generan una atadura en tu vida que debes entregarle al Señor. Y cuidado con las excusas. Es que nosotros somos así. Es que nosotros somos así. Una vez le escuché, no todos, porque yo conozco, y aquí están mis dos frasquitos, pero una vez le escuché a un gitano y dice, es que yo soy gitano antes que cristiano. Digo, tío, tú no eres cristiano. Te quiero un montón, pero tú no eres cristiano. Dice, bueno, pues ya está. Pues no seré cristiano, me dice. Digo, bueno, tú sabrás. Fuera. Pero es que nosotros no lo decimos así, pero los payos tenemos también tela. Fuera. Fuera la excusa. Fuera es que nosotros somos así, es que siempre lo hemos hecho, es que esto es una costumbre de mi familia, no, es que esto es una costumbre nuestra. Fuera. Otra cosa que necesitamos es pedir perdón, identificarnos con nuestros antepasados y luego pedir perdón al Señor, arrepentimiento, incluso arrepentimiento por nuestra nación. No, es que España, no, en vez de eso, arrepiéntete porque tú eres español, o argentino, o boliviano, o lo que sea. Es necesario renunciar a la herencia específica que te tiene atado
y que da lugar a la carne y pedir al Espíritu Santo que corte toda atadura emocional, espiritual y física con los ancestros, con tus antepasados. Y esto tienes que hacerlo siempre acompañado de una autoridad espiritual, de tu pastor. Recuerdo cuando yo hice esto, ¿no? La verdad es que lo he hecho varias veces, porque en el desarrollo, en ese proceso de santificación, el Señor ha ido sacando cosas con el tiempo y he necesitado ir. La primera vez lo hice con mi pastor Fernando, pero otras veces lo he tenido que hacer con mi pastor Juan Carlos, porque de repente identificar cosas, decir, wow, esto está aquí y esto es una herencia. Esto es algo que viene de mi antepasado y tengo que cortar esto. Y siempre lo hice, hasta que fui pastor, lo hice con mi pastor. Porque esto hay que hacerlo con un pastor. ¿Amén? Claro. Mm. Claro que puedes renunciar, pero yo te aconsejo que lo hagas con un pastor. Renunciar tiene que renunciar la palabra, pero la persona, pero el que corta es la autoridad espiritual. Ya, sí sé que me estoy metiendo en un lío, pero bueno. Pero es que necesitamos esto, porque ¿sabes qué pasa? Que estoy pastoreando y estoy viendo cosas que digo, estas son cosas que tenemos que sacar afuera, porque si no, ¿cómo le vamos a servir al Señor con todas estas cosas? No podemos, hermano. Y si hay que trabajar, se trabaja. Y si tengo que quedar con vosotros, tengo que quedar con vosotros. Y tengo que hacerlo, pues soy vuestro pastor y ya está. Tendré que... Si esto es muy sencillo, no es nada, no penséis que es nada de esto, que un exorcismo ni nada de eso. No. Esto es más sencillo que todo. Es renunciar en el nombre de Jesús a todo eso, cortar en el nombre de Jesús y para adelante y creerle al Señor con fe de que eso ya está libre de eso. ¿O no? ¿Vosotros visteis a Jesús que se pusiera a pegar gritos cuando expulsaba fuera demonios, cuando... ¿A que no hacía nada de eso? Decía, tú, sal fuera. Ya está. Amén. Pero es necesario que renunciemos a todas estas herencias y que lo hagamos acompañados de una autoridad espiritual. Es mi consejo. Finalmente, tenemos que identificarnos con un nuevo linaje. Una vez que hayamos hecho eso, que ese es el linaje que Cristo ganó para ti y para mí. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, aleluya. Amén. Y no hay agüero contra nosotros en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo estas cosas. La semana que viene vamos a seguir aprendiendo. Hoy hemos aprendido sobre las maldiciones y las herencias espirituales, Señor. Queremos cortar con todo eso, Señor. Que podamos esta semana hacer un trabajo con nuestra libretita y apuntar cosas. Y que tú, Espíritu Santo, como decía en Cana, nos reveles, Señor, cosas que quizás aún no sabemos y que están ahí ocultas. Y que podamos, con toda libertad, venir a hablar conmigo, Señor, y cortemos esto en el nombre de Jesús. Yo quiero una iglesia limpia, pura, resplandeciente, en plenitud. ¡Ay, sí, tenemos la iglesia en plenitud! ¡Gloria a Dios! Si todos los hermanos estamos libres de estas cargas, Señor, si estamos blancos, limpios, resplandecientes, Señor, yo sé que la iglesia va a brillar, Señor, y va a cumplir el propósito y el cometido por el cual tú la tienes aquí en esta tierra que pisamos, Señor. Es tan importante esto, Señor, que podamos ser libres de todas esas cosas que afean nuestro carácter, que nos dañan, que nos hacen vivir una vida mediocre y no en libertad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.